En la primera lectura es el texto de Éxodo 3, desde el versículo 13 al 20, que es un texto que todos conocéis. Es cuando Moisés escucha la voz del Señor entre las zarzas, habla con Dios y entonces le dice al final de una conversación Moisés: si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros. Bien, voy a no leer más para no alargarme. La palabra que aparece aquí es en el texto hebreo Yahvé. Yahvé. Por primera vez Dios dice: este es mi nombre. Porque en otros pasajes anteriores la Biblia decía: y Dios dijo, y el Todopoderoso hizo tal cosa, y el Señor ordenó esto. Pero aquí, por primera vez le pregunta el nombre. Y dice: yo soy Yahvé. Yahvé. Que significa el que es, o yo soy. Yo soy. Sería quizás la traducción más exacta. Yo soy, yo soy. Este texto, que es tan importante, que además es tan bonito, la zarza ardiente, Moisés que se descalza, porque así se le ordena a Dios, me ha llevado a pensar que sería interesante hacer un par de sermones sobre este tema, los nombres de Dios. Porque muchas veces leemos los textos bíblicos y hablamos del contenido del texto, pero el tema de los nombres de Dios puede a veces pasársenos por alto. Porque esos nombres no son invenciones humanas, no son cosas que alguien en un momento dado se inventó, sino que al ser revelación divina, al ser también palabra de Dios, los mismos nombres de Él, son como un camino hacia Dios. Cada nombre nos revela algo acerca de Él, independientemente de lo que diga después. Son un camino, son revelación. Los mismos nombres son parte del mensaje de nuestro Señor. Los nombres, por otra parte, tienen importancia, porque Dios nos enseña a venerarlos. En las tablas de la ley, una de las líneas dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Fijaos, no prohíbe la blasfemia, que eso es mucho peor. Por eso ni lo prohíbe, se da por supuesto que eso es algo tan grave que no hace falta decirlo. La prohibición es incluso tomarlo en vano. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Porque el Señor no dejará sin culpa al que tome su nombre en vano. Esto nos debe hacer pensar, porque, por ejemplo, nunca hay que poner a Dios en ninguna broma, en ningún chiste. Si hay en televisión una película que hace broma de Dios, pues no hay que verlo, punto final. Sea muy buena la película o no, nos interese o no, no tomarás el nombre de Dios en vano. Si en un espectáculo, aunque sea en televisión, alguien hace broma de Dios, pues uno se levanta y se va.
aunque dé un espectáculo por hacer ese feo. La veneración del nombre de Dios. El nombre de Dios nos lleva a entender los misterios que contiene ese nombre. El nombre ya de por sí requiere respeto y alabanza. No solamente respeto, sino rodearlo de alabanza. Porque el nombre es ya un camino hacia Dios. Sabemos cómo dirigirnos a Él, sabemos cómo es Él, el que no conocíamos, el que se nos ha revelado. ¿Y qué nombres aparecen en el Antiguo Testamento? El gran nombre que se revela es el que he dicho, Yahvé. Pero no escucharéis Yahvé en las lecturas de la misa, salvo en esa lectura que hemos hecho hoy. Porque la costumbre judía en el siglo I era, cada vez que aparecía ese nombre en las lecturas, por respeto, decir el Señor. Y tantos judíos se convirtieron al cristianismo, la costumbre continuó. De manera que en la Iglesia, desde el mismísimo siglo I, en las lecturas de la liturgia, siempre que aparece el nombre Yahvé, se dice el Señor. Por eso no lo oiréis nunca, aunque hable Jeremías, Amós, un texto del Levítico, etc. No hay ninguna prohibición en la Biblia de nombrar a Dios. La prohibición es de tomarlo en vano. Pero el amor hizo que se fuera un paso adelante. Se le rodeó de un velo. No toquemos ni siquiera este nombre santo. Y a los cristianos la idea les pareció bien. Y se continuó. Y así sigue. En todos los textos litúrgicos del catolicismo, en los litúrgicos, sucede esto, salvo en el pasaje que hemos leído hoy. Allí, en algunas traducciones sí que aparece. Por supuesto, el texto canónico, el texto sagrado, el texto hebreo, no, allí no. No podemos cambiar el texto. No podemos ni debemos. Allí sí que aparece, pero solo lo lee el que lo lea en la lengua original. Incluso San Jerónimo, cuando hizo la Vulgata, cada vez que aparecía Yahvé ponía Dominus. Y cuando se ha hecho la Neovulgata y las nuevas ediciones, se ha mantenido. En el misal de la misa no escucharéis ese nombre nunca. Ojo, ¿está prohibido? No, no. Pero es algo muy bonito el poner un velo sobre lo sagrado. Se pone un velo sobre el cáliz, se ponía un velo sobre el arca, y eso que el arca no era Dios. Al final se ha puesto un velo inmaterial sobre el mismo nombre de Dios. Me parece una cosa tan bonita, tan bonita. ¿Qué otros nombres aparecen en el Antiguo Testamento? Pues en el Antiguo Testamento aparece, por ejemplo, El Shaddai, que significa el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. El Elión, el Altísimo Dios. Adonai, Señor. Después a Yahvé muchas veces aparece como si fuera un solo nombre, un sobrenombre. Yahvé Nisi, el Señor es mi estandarte. Yahvé Raá, el Señor es mi pastor. Lo leo ahora así como una lista, pero son muchos los textos de la Biblia en que cada vez que se le nombra se dice el Señor es mi pastor, como si fuera un nombre, un nombre. El Señor es mi pastor ha dicho que Yahvé Rafá, el Señor que sana. Yahvé Shammá, el Señor está ahí. Yahvé
Tisquenu, el Señor es nuestra rectitud. Yahvé Mekodishem, el Señor que te santifica. Después hay otra cosa que también se le llama el Olam, el Dios eterno, o el Dios que dura siempre. Elohim, Dios. Kanna, el celoso. Después también se le llama el Señor proveerá. Es una forma muy bonita. El Señor es la paz. Otra que os va a sonar a los que conocéis un poco de latín, Yahvé Sebaot, pues el Señor de las huestes, o de los ejércitos traducen algunos. El Señor de las huestes ha dicho esto o lo otro. Nada más, hemos repasado el Antiguo Testamento, mañana lo haremos el Nuevo, pero que siempre, cada vez que nombremos el nombre de Dios, pues seamos conscientes de esta costumbre judía que asumieron los cristianos, porque dijeron, sí, esto es bueno, este respeto al nombre de Dios es bueno. Otras cosas meticulosas acerca de los vestidos o de cómo cortarse el pelo, lo dejaron. Pero el respeto al nombre de Dios, sí, esto sí. El velo que cubre lo sagrado. Y por eso incluso en nuestra oración puede ser un buen propósito. Cada vez que nombremos a Dios, hacerlo con respeto. De hecho, en la misa está mandado que cada vez que se dice el nombre de Jesús, el sacerdote haga una pequeña inclinación. Lo mismo cuando se nombran las tres personas de la Santísima Trinidad juntas, solo en ese caso. Otro ejemplo de veneración es que después de cada oración solemne que el sacerdote dirige a Dios, levantando las manos, después de cada oración solemne, el sacerdote hace una alabanza al nombre de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo. Estamos haciendo profesión de fe en que Él es Rey, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Eso se llama doxología. Era una costumbre judía la de, cada vez que se le pedía a Dios algo, acabar con una alabanza a Él. Y también los cristianos tomaron esa costumbre, dijeron, esto sí, y lo tomaron. Y siempre que solemnemente el sacerdote, en la liturgia, se dirige hacia Dios, acaba con una alabanza, la doxología. La que os he dicho, la larga, o al final en las otras dos grandes oraciones, la de las ofrendas y la final, solamente se dice en el nombre de Jesús que se hace eso. Pero fijaos cómo, lo que he dicho en tantos sermones, la continuidad con aquel pueblo, la continuidad del respeto y la alabanza. A Dios no es tangible, ni lo vemos, pero sí que tenemos su nombre. Y también en el Antiguo Testamento a veces se dicen, y le escucharé porque conoce mi nombre. Como diciendo, me conoce, he hecho un pacto con Él, no es un desconocido, he hecho un pacto con Él, es mi siervo. Esta idea es muy bonita. Somos el pueblo que conoce el nombre de Dios, que nos ha revelado su nombre. Otras religiones, como, en fin, orientales y etcétera, y paganas, pues no es así. Nosotros somos el pueblo que conoce el verdadero nombre de Dios. Otras religiones, todas las demás religiones son invenciones humanas. A veces por hombres que tuvieron buena voluntad, pero la nuestra es la religión de los que Dios se nos ha revelado.
ha hecho una alianza. El pueblo elegido sí que era una religión fundada por Dios, y el cristianismo, como dice San Pablo, fuimos injertados en ese tronco y hemos crecido hasta ahora. Pues siguiendo esa continuidad, no solamente en el nombre de Dios, no solamente en su palabra, sino en su templo, en su liturgia, en su adoración, después de la palabra, continuamos ahora con el santo sacrificio de la misa, con el sacrificio del Cordero Pascual sobre el altar.